La psicología no es un juego, es un factor importante en nuestra vida y por eso hoy en otro capítulo más del podcast Conversando con Caldis nos estará acompañando un profesional de la psicología, Estefano Durán. Bienvenido, Estefano. Muchas gracias, José David. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos, ¿ok? Bueno, bueno, el gusto es de parte mía y de parte de las personas que te van a escuchar, pues, porque siempre es como un placer y es grato escuchar a una persona que sabe sobre un tema en específico, y en este caso, bueno, sobre la psicología. Bueno, una cosa ahorita para comenzar que te quería preguntar es, ¿por qué un psicólogo no puede ser tu amigo? O sea, obviamente que podemos ser amigos, pero la persona a la cual tú vas no sé, digamos, tratarte, confesarte, no sé cómo podría decirse, a terapia, pues, no Claro, puede claro. ser tu amigo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los amigos, la labor principal de un amigo es quererte, es amarte, y propio de querer y amar, cuando tú ves triste a un amigo, uno de alguna manera sufre, definitivamente. No es que lloramos ahí por las paredes, ¿no? Pero sufres de alguna manera. Y quieras o no, ese afecto, que es lindo, por cierto, te nubla la objetividad. Porque con el amigo uno tiene que ser contenedor, tiene que ser escuchar, pero no como profesional, sino más bien escuchar desde el punto de vista de la empatía propia del pana, como decimos acá en Ecuador. Entonces, el afecto es importante entre los amigos. En cambio, en la psicología, en la psicoterapia, el profesional, no es que no tiene afectos, porque los afectos ahí están, ¿no? Pero el psicólogo no es que te quiere, pero tampoco es que te odia, simplemente te tiene un respeto porque eres un ser humano. Y desde el punto de vista de que eres un ser humano, tú y yo somos iguales, desde ese punto de vista. Así que desde ahí hay un respeto y consideración, que es lo que es necesario. Y comencé un poco en la universidad, ya hace muchos, muchos años atrás definitivamente, ellos nos decían de hablar de la distancia emocional operativa, que es básicamente, imagínate, un paciente me cuenta un problema y lloro con él, imposible, no, pues yo tengo que ir a terapia, Sí, definitivamente. Entonces, no, como claro. dice el meme, lloramos juntos y fue hermoso, no, yo no estoy ahí para llorar, estoy ahí para ayudarte realmente. Bueno, hace poco vi como una publicación que estaba como un poco viral así en Facebook, que decía que el psicólogo se terminó enamorando de la mujer, de una chica, y como que la refería a otro psicólogo porque ya no la podía atender más en ese caso. Entonces, cuando es un caso así, ¿cómo podría, no sé, llamársele al psicólogo? ¿Es un psicólogo poco profesional o simplemente son cosas que a veces en nuestro razonamiento, en nuestra misma sociología, no podemos controlar? Bueno, realmente, a ver, como decía en la primera respuesta, los afectos siempre están. Y el psicólogo, antes de ser psicólogo, siempre es y ha sido un ser humano. Pueden haber ciertas cuestiones. Ahora, cuando ocurre esto, ¿no? Que, wow, el profesional gusta de su paciente o se enamora, para poner un poquito más romántico, es obligatoria y tiene que agarrar su código de ética profesional y ver qué puede hacer. Si definitivamente sus afectos cada vez van en crescendo, sigue teniendo un gusto más fuerte hacia su paciente, lo ético es decir, ok, mira, ¿sabes qué? Cortamos la sesión, eh, no es necesario decirle porque me gustas mucho, porque no es necesario definitivamente, y derivar hacia otro profesional que pueda atender la problemática de aquella persona. Y bueno, ahí ya cierra el contrato terapéutico. Una vez cerrado el contrato terapéutico, que es la parte importante acá, pues puede, si es que se desea, eh, intentar algún tipo de relación. Sin embargo, quieras o no, Es raro. siempre queda el velo de una relación de poder, en el buen y mal sentido, puesto que como profesional ya sabes mucho, sabes ya demasiado, realmente. Bueno, hay Y una bueno, película, una serie que se llama Suits, ¿no? Es como trata de leyes, no sé si la has visto alguna vez. Bueno, allí en esa serie, como uno de los protagonistas, Harvey Specter, es como que el abogado más poderoso de toda la serie, todas las cosas.
Bueno, él entra como que en un momento como de crisis y comienza a ir a una terapeuta. Creo que era una, sí, una terapeuta, una psicóloga o psiquiatra, no recuerdo bien. Bueno, la cosa es que el tipo como que es ese fuckboy o chat, no sé, que es todo atractivo, muy exitoso, toda la cosa. Entonces la psicóloga se termina enamorando de este personaje. Y al poco tiempo como que la misma psicóloga dice, no, ya no te puedo ver más, pero no le explica los motivos ni nada. Entonces él como que sigue insistiendo, logra como que pedir una cita con ella y, o sea, terminan como que gustándose, besándose, toda la vaina y terminan una relación. Pero ya como tal, ella no era la psicóloga de él. Bueno, entonces ya como que a pesar de que ya no era la psicóloga y todo eso, ella como que quedaba con la cosa de que estaba haciéndolo mal y que con todo eso le daba como miedo que le fuesen a quitar la licencia, ya que no era algo como permitido que se pudiera hacer en ese caso. Y bueno, eso es lo que prácticamente lo que nos estás explicando aquí también, de Sí, que de hay hecho, como que tener una ética. sí, de hecho en otros países suele ser bastante estricto todo. De hecho, por ejemplo, en Canadá, si yo quisiera ejercer en Canadá, para ponerte un ejemplo, ¿no? Mi profesión, además de homologar mis títulos, que eso ya es una cuestión compleja porque, vamos, Canadá es el primer mundo, no por gusto, Canadá es Canadá, ya es una cuestión complicada. Segundo, después de homologar los títulos, y si es que lo logro, de buenas a primeras, además de traducirlos al inglés o al francés según a dónde vaya, tendría yo que hacer algún examen ante el Colegio de Psicólogos del Estado. O sea, no del Estado canadiense, sino del Estado, no sé, como acá en Ecuador, de provincias, ¿no? De un Estado particular. De allí, si apruebo, más o menos podría, pero previo a esto tendría que yo tener bajito una maestría o un doctorado que ellos reconozcan. Entonces, es todo un proceso. Imagínate así nomás, ¿no? Ni sería en cuestiones más neurálgicas y más de detalle, de ya en la cuestión ética. Tranquilamente otros países se la toman muy en serio, Canadá, Estados Unidos, España, son muy estrictos en todos esos aspectos. Y es Eh, tremendo. Y más vale, porque Sí, es la salud mental, es algo claro. tan O sea, delicado. es prácticamente, como estaba diciendo en un inicio, que es demasiado importante. Es como prácticamente la base del ser humano. Si está mal psicológicamente, estará mal su cuerpo, estará mal sus relaciones sociales, estará mal todo en sí, porque es como que la base principal es tu esencia, tu ser. Y si está mal eso, todo lo demás va a estar mal también. Claro, es básicamente el dolor emocional es como que te quiebres un hueso, pero es un hueso que nunca vas a ver la rotura, nunca vas a ver un moretón, nunca vas a ver sangre, pero no implica que no te duela durante años y que no sane. Entonces, epa, aunque no se ve, no deja de ser doloroso, no deja de ser real. Y Y, eso, y bastante afectaciones que termina dejando a largo plazo también, como por ejemplo lo que el mismo estrés y ansiedad que a largo plazo son devastadores también. sí, 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 tremendo. Sobre todo acá en Ecuador, hace algunos años atrás, ya por el 2016, acá hubo un terremoto donde las provincias más afectadas fueron la de Manabí y Esmeraldas. Y bueno, pues mucha gente quedó afectada porque como fue terremoto, se cayeron casas, murió mucha gente y bueno, pues la gente quedó golpeada. Yo que no, yo en ese entonces estaba en Guayaquil, estaba en mi casa, para mí los temblores o los sismos eran cosa de que no me pasaba nada. Yo podía estar dormido, sentía el temblor, y yo decía, bueno, mismo pasa y sigo durmiendo. Ahora siento que se mueve algo como gato salto, porque bueno, la experiencia de ese temblor del 16 de abril del año 2016. 2016 fue cosa seria. Bueno, yo no estuve aquí, yo llegué acá a Ecuador en el 2017, creo que fue en el 2017. Bueno, ya había pasado la cosa y estaba un poco recién, pero llegué en octubre de 2017, ya un año después. Bueno,
Y Oye, recuerdo que incluso cuando recién llegaba y ya después al tiempo, mientras iba conociendo a las personas, como que una de las primeras cosas o temas de conversación que me sacaban era lo del terremoto. Y al comentarme, hablar sobre eso, se notaba como un poco igual la desesperación, la angustia, el miedo que tenían esas personas por ese trauma que le dejó. Entonces es como eso, es un hueso roto que no se ve, pero que se siente y que deja afectaciones bastante grandes. por supuesto. Y después de 4 años más o menos vino el COVID-19, Dios mío santo. Medio te recuperas de una, así que te recuperas y viene con otra. Sí. Mira, esto del COVID a mí me parece algo muy interesante porque yo veo que este va a ser como un evento que marcará la sociedad y será como, tal vez no tanto así como el antes de Cristo y después de Cristo, pero sí creo que va a ser un APDP, un antes de pandemia y después de pandemia. O sea, creo que eso, porque incluso si nos ponemos a analizar en el tema económico, después de la pandemia, o sea, todo incluso se teme ahorita que Estados Unidos termine entrando en recesión. Ahorita el euro está mucho más bajo que el dólar también. O sea, Ujú. obviamente esto también ha influenciado con los factores de la guerra y todas esas cosas, pero o sea, es muchas cosas que la pandemia terminó ocasionando que para mí, ya en unos 20, 30 años nos vamos a referir a esta época como un AP y DP, antes de pandemia y después de pandemia. Totalmente de acuerdo. Bueno, y otra cosa aquí como que te quería mencionar es sobre la actuación y sobre el mismo efecto psicológico que puede producir la actuación. Estuve buscando en el internet algunas cosas como relacionadas a eso que he escuchado. No sé si termine siendo un mito o no. Bueno, la cosa es que se dice que cuando un personaje, un actor, termina involucrándose tanto, adentrándose tanto en un personaje, le cuesta como que salir y allí termina como que desarrollando episodios de locura. Bueno, he escuchado, más no he encontrado algo como que afirme eso. Acá digamos que en nuestro medio hay una persona que tiene como que algún problema psicológico y se dicen los amigos que le surgió después de haber realizado una actuación. Esta actuación hablaba de colores y cosas así. Los colores representaban algo, representaban algo. Podía ser algo malo, algo bueno o X. O Bueno, sea, después el personaje o la trama tenía mucho simbolismo entonces. exactamente. Bueno, después de haber pasado digamos que esa actuación, pues terminó la obra, toda la cosa. Después de eso, la persona como que se quedó metida en la obra y nunca pudo salir. Y después de eso, antes de eso, y que nunca había sufrido como que un episodio de estos de locura o esquizofrenia. Y después de esa obra, la persona como que ahora sufre recurrentemente episodios de locura. También escuché un caso de Joaquín Phoenix, el que hizo el Joker, ahorita último, que sé, bueno, él también dijo que después de hacer esa obra como que tuvo algunas secuelas por el papel tan fuerte que realizó y todas esas cosas. Pero lo que me parece curioso es que no hay como que una tesis o una investigación en internet que uno pueda decir, no, la actuación se afecta psicológicamente a las personas. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿crees que la actuación, un papel bien actuado, puede afectar psicológicamente a una persona o es simplemente un mito? Bueno, pues como tú bien has dicho, no hay mucha literatura acerca de que afecte negativamente. Pero sí existe algo que sí afecta a nivel positivo, dejando un poco de lado algunos papeles que pueden ser más complejos que otros. ¿Qué quiero decir? Realmente el arte, sea cual sea la pintura, sea la actuación, sea la música, y en fin, el arte en general. Desde mi punto de vista como psicólogo, el arte para mí es una herramienta valiosísima para poder ir sanando heridas, definitivamente. Es una herramienta poderosa. Y de hecho, yo cuando tengo pacientes, yo les pregunto en algún momento, ¿y tú te dedicas a un tipo de arte, no? O sea, escribes, dibujas, qué sé yo, actúas. Unos me dicen sí, otros me dicen no, y yo me agarro de eso, ¿para qué? Desde el psicoanálisis se habla de la sublimación, que es agarrar todos estos impulsos que son a veces nefastos o que nosotros los condenamos, pero si los sacamos de un punto de vista artístico, pues nos va mejor y creamos. Aún recuerdo un chico que era muy católico, por ejemplo, que con las cuestiones de la lujuria, él pues sentía mucha culpa.
Y le decía, listo, bueno, sientes mucha culpa por la lujuria, bueno, ya pues. ¿Qué te parece si escribes porque escribes, no? ¿Te parece bien la literatura erótica o poemas eróticos? Y él dijo, bueno, sí lo he intentado, pero también me da como un poco de vergüenza, ¿no? Un poco pecaminoso. Yo, mira, lo mejor que derrames tinta a que derrames pecados por ahí. Entonces, él comienza a hacer esto, la siguiente sesión viene conmigo y me muestra lo que había escrito. Realmente ni me acuerdo que lo había escrito, pero la sensación que me recuerdo es que lo que él escribió, ¿para qué? Era calidad, o sea, no era Era como... mejor que esas historias de Wattpad. No, no quería nombrarlo porque verás que no, no eres un artista que yo escuche ni me guste. Pero claro, no es lo mismo decirle, a ver, pues, no es lo mismo y acuéstate ahí, sácate la ropa, a decirte, a que te cante More Than Words de Extreme, que puede decir al final lo mismo, ¿no? Pero te lo dice de un modo tan romántico y tan poético, tan lindo, que dice, este tipo se tomó la molestia de hablar un lenguaje distinto, no ser un poquito bastante animal, pues, ¿no? Ahora, puede ocurrir que pueda afectar en el caso de la actuación particularmente, puede afectar al actor el hecho de eh, interpretar algún papel, sí podría, en el sentido, como dijo Joaquín Phoenix, papeles que requieren mucho, mucho trabajo, y no solo a nivel actoral, sino a nivel psicológico, porque, vamos, si ves al Joker que hizo Joaquín Phoenix, no es incluso el Joker de Heath Ledger es un Joker muy, muy complejo, bastante complejo, pero no es el tipo que está loco, es como un tipo que va más o menos por la vida, que le va yendo más mal que bien, pero ahí va caminando, y de pronto como todo se comienza a ir al piso y él termina chispeado. Más o menos lo que dice la película, dentro de los muchos mensajes que te puede dar, es cómo un país o una ciudad que puede dar más, no puede dar más realmente por la corrupción, por lo que tú quieras, ¿no? Por la delincuencia, y finalmente pues el Estado o las ONG dejan de financiar estos programas de salud y ayuda social. Y de pronto una persona que se mantenía relativamente estable con sus pastillas y con sus terapias, aunque no eran las mejores posiblemente, porque se ve a veces que el Joker está un poco ya frustrado con su terapeuta, de algo servía por lo menos, era su momento. Y ya cuando ya deja de ver eso, talandán, pues no. Más otras cosas que aparecen en el camino, es como un caldo de cultivo para que se haga este plato fuerte llamado Joker, que es wow. Entonces es ir viendo cómo un personaje cada vez se va desfigurando, por decir una forma, y para que se convierta en lo que esperamos que se convierta. Pero la película, si la viste, creo que sí, eh, te logra tocar en fibras sensibles porque tú dices, eso se pudo haber evitado. Si todo hubiese sido distinto a nivel gubernamental, qué sé yo, esto se hubiese evitado. Y no se evitó. Y es más o menos, quieras o no, un, esto es una comparación que puede ser salvaje, pero es un poco parecido a lo que ocurre con muchos adolescentes en colegios en Estados Unidos. Y esto lo digo con cierta conocimiento de causa, cuando yo tuve que hacer mi monografía en grafología, bueno, además psicólogo, soy grafólogo y terapeuta, estaba viendo la parte de psicología normal y comencé a leer un texto que me hablaba acerca de 3 casos hasta aquel entonces de que chicos habían ido con armas y mataron gente en colegios, adolescentes, y te cuentan la historia. Y la historia básicamente es familias complicadas, con problemas, un sistema social y de salud que no sirvió para mucho, fracaso tras fracaso. El colegio y la escuela pues medio identificaron algo, se hicieron los desentendidos y voilà. Chiquillo que cumplió 16, 17 años, agarró armas y mató gente. Y una vez más tú dices, se pudo haber evitado, pero no se evitó, ahora tenemos víctimas mortales. Bueno, o sea, como la conclusión de todo eso sería como que el, más que el entorno o más que la actividad que estés realizando, es como un problema que ya tenía la persona que nunca se trató. En pocas palabras sería como eso, ¿no? Sí, eso me hace recordar un caso que tuve ya por el 2014 cuando yo fui psicólogo en una escuela fiscal afuera de Guayaquil, pero en la misma provincia de Guayas. La mamá solo me dijo, mire, mi hijo en el colegio, en la escuelita, tiene 9, 10 años.
Primero, él debería estar en, me invento, en séptimo, pero está en cuarto. Y tiene comportamientos un poco violentos. Entonces, cuando tú ya como psicólogo uno dice, tiene un retraso escolar, ¿qué está pasando aquí? Hay que ver qué pasó. Entonces, pregunto y pregunto y resulta que el chiquillo, pues cuando nació, le comenzaron a dar convulsiones a cada rato. Y es bien sabido que cuando hay convulsiones, se van perdiendo neuronas. Y las neuronas son muy importantes para todos nosotros. Más aún, pues hablando en los primeros momentos de tu vida que naciste, ¿no? Claro que Y esto va a dejar secuelas. Y a ese punto en que él ya estaba disfrutando golpear a niños, ya estamos ante una conducta disocial, que si no se detecta o no se hace tratamiento, termina en una conducta antisocial y bueno, puede ser muy violento, lamentablemente. Entonces, ya que llegó a mí, tuve que hacer toda la identificación, informe, derivación, para que la señora ponga de su parte, ¿no? Y lleve al niño a todos los lugares que tengan que llevarlo, si tienen que medicarlo, etcétera. De ahí, bueno, pues yo estuve trabajando unos 6 meses, ahí me fui, hice el seguimiento que más pude hasta ese entonces, le pasé todo eso a mi coordinadora de aquel entonces, miren, me voy pilas con este caso, chao. Se identificó, sí, sí hizo informe, sí, todo lo que está en el manual. Ahora, ¿qué pasó después cuando me fui? No te podría decir, lamentablemente. Pero yo esperaría realmente que si el chiquillo ya se lo identificó aquí con una situación compleja, sí hay arreglo, pero se necesita que el cuidador, papá, mamá, estén ahí. Y ni se diga, pues, el servicio de salud y social el servicio pertinente. social del país tiene que estar como que muy atento a esas situaciones, pues, y muchas veces falla bastante. Por ejemplo, en el caso que tú me estás comentando ahorita de esa escuela, tal vez tú fuiste un profesional responsable y que quiso darle la importancia a ese caso que ameritaba. Pero, por ejemplo, ahorita voy a volver a mencionar una experiencia que me pasó cuando yo estaba en la universidad. Recién, nunca había ido a un psicólogo. Y casualmente veo que en la universidad había como que no, que un psicólogo, que esto, que lo otro. Y dije, ah, bueno, vamos a ir. Era una mujer. Entonces yo voy y comienzo como que a hablar y eso, entonces me da como que importancia. Y en ese momento yo, ah, bueno, me escuchó y eso, me dice, me recuerdo que en ese entonces yo escribía mucho y me dice, no, envíame eso que tú has escrito y todo eso, que yo lo voy a leer y el próximo, era un martes, el próximo miércoles nos vemos. Bueno, entonces yo envío, apenas llego a la casa, le envío todas las cosas y eso. Cuando voy el otro miércoles, me dice, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te llamas? Es nuestra primera vez, o sea, no se recordaba si yo había ido ni nada. Entonces le dije, sí, yo vine la vez pasada y me dijiste que te mandase algunos escritos. Ay, sí, ay, la verdad que no tuve tiempo para verlos. Entonces yo dije, bueno, tal vez se le pasó porque tenga muchas personas, sea la única psicólogo, no sé, X. Bueno, entonces me dice, no, pero envíamelo otra vez y eso. Yo, pero ya está en su correo, la puede revisar. Ah, bueno, sí. Entonces, ok, todo bien allí. Cuando vuelvo a ir la siguiente semana, me pasó casi que similar, parecido, no lo mismo, pero similar. Entonces yo dije, o sea, iba por una circunstancia de como que me sentía solo, como que tenía algún problema así social, no sé. Y el encontrarme con este tipo de profesional lo que hizo fue haberme, en vez de ayudado a sentirme mejor, lo que hizo fue hacerme sentir peor. Entonces, muchas veces en el, no sé si es como que por parte propia del mismo gobierno, de los entes encargados o no sé, que no se le da como que, no sé si es una evaluación al profesional para que asuma los casos. Y mucho que ocurre en nuestros países también es que hay mucho de por medio de la corrupción. Entonces, colocan es a mi amigo, a mi familiar o al que me está pagando en el puesto y no es una persona apta para eso. Entonces, por eso también ocurren muchas cosas como la que me estás mencionando, pues que son cosas que pueden evitarse, pero por el mismo sistema social político en el que estamos, es que terminan ocurriendo y no se evitan antes. Bueno, sí, mira, primero que nada, lamento mucho la experiencia que tuviste. Me pareció interesante que le hayas dado otra oportunidad y que triste que ella, pues bueno, pues en la otra oportunidad que le diste, humanamente hablando, pues tampoco pues colaboró, por decirlo de una forma. Y digo, que lamento lo que te ocurrió. Ahora, hay una cuestión que hay que admitir, ¿no? A ver, yo sí admito algo, yo sí tengo una pésima memoria, pero a mí en mi caso ocurre algo, ocurren dos cosas. Una que es un poco mágica, por decirlo de una forma, y la otra que es responsabilidad.
Entonces, como yo sé que tengo mala memoria, ya cuando me despido del paciente, pues yo tengo la costumbre de hacer un pequeño resumen siempre de la consulta, de qué fue lo que se trató, motivo de consulta, qué sé yo, para unas 10 líneas. En 10 líneas tratar de resumir para yo tener clara la idea. Ahora, naturalmente, como en esas 30, 45, 60 minutos, que a veces un poco más, duró la sesión, obviamente, como he estado prestando atención como nunca presto atención, porque tengo que prestarle atención al paciente para poder ayudarlo al 1000%, obviamente recuerdo mucho. Entonces el paciente se va y lo veo después de una semana, de 2 semanas, y antes que pase, yo ya estoy viendo mi, mi registro, voy viendo qué fue Nota. lo que hablamos, si hubo tareas, qué tareas le envié, todo esto, ok, listo. Entonces ya cuando el paciente viene, lo primero que hago es decirle su nombre, es decirle su nombre para que se sienta como persona y no como cosa, objeto, así de simple. Incluso si es la primera vez que lo veo, le digo, pasa José David. Y de hoy, ¿sabes qué? Mucho gusto, porque hoy nos vemos cara a cara, ya no por mensajito. Entonces es importante esa parte humana. Y obviamente lo del nombre, ahora con lo del COVID, bueno, es un poco, hay más recelo de dar la mano, pero antes del COVID yo de una la mano ahí la daba, o sea, ahorita es el puñito, qué sé yo, o algo por ahí, qué sé yo, un saludo, algo se hace, pero es demostrarle a la persona que viene con su dolor, porque vienen así los pacientes con su dolor, mostrarle el lado humano, no mostrar que eres un psicólogo tan frío y distante como Rusia, como se dice en los memes. Realmente no, eres, además de psicólogo profesional, eres humano y mostrar esa humanidad hasta donde más se pueda, un modo operativo para que el paciente pues se sienta tranquilo y no se lleve el bare de chuta, este man ni se acuerda de mi nombre, no sabe quién soy, ni se acuerda de mis O sea, problemas. como eso, pues, o sea, yo iba como en un caso de que, coño, tenía como que problemas, no sé, de encontrarme, de amistades, no sé, familiares X, ni recuerdo muy bien. Bueno, sí, Y X. a veces propios de la edad, ¿ah? Claro, o sea, y que esa persona como que me haya hecho sentir que no valía, entonces era como que vengo como para tratar un problema y me voy sintiéndome peor, entonces era como que, bueno, mira, otra cosa que ahorita mencionaste y me vino así como a la mente, que tú dijiste que una persona, obviamente, de niño puede que comience a desarrollar problemas y su sociedad, su entorno, al no tratar esos problemas, puede que haga que sea una persona mala, que pueden evitarse. Pero entonces, hay una frase por allí, que creo que es de Maquiavelo, que dice, no, o sea, hay dos que dicen, pero bueno, la frase dice, se nace siendo malo o se nace bueno y la sociedad te hace malo. ¿Cuál crees tú que sea la más correcta? Creo que hay de todo un poco, ¿ah? De todo un poco hay. Porque San Agustín decía, San Agustín, un doctor de la iglesia, decía él que los seres humanos, desde que somos niños, tenemos una tendencia hacia el pecado, decía San Agustín, ¿no? Era un hombre católico, ¿no? Puesto en palabras del siglo XXI, pues desde niños, quieras o no, tenemos una tendencia hacia el caos, hacia el desorden. Que quién tiene que venir acá para toda esa energía darle un camino, o el camino que se pueda, son nuestros cuidadores, papá, mamá o quien esté allí para darle, y en su momento también entra a la escuela, ¿no? O el colegio, para coger toda esa energía y darle un vehículo, darle un riel si se quiere, ¿ok? Para que pueda andar. Y ahora, si teníamos, así como tenemos esta tendencia hacia el desastre, bueno, tampoco somos el diablo, ¿no? O sea, también quiero decir que también tenemos una tendencia hacia lo bueno, o A sea, ser bueno. hasta tú ves a los niños chiquitos, ¿no? Está llorando y le regala, ya no llores, toma, te regalo un poco de mi pastel, qué sé yo. Ves cosas que dices, oh, qué lindo, hay fe en la humanidad todavía. Pero así mismo también podemos ver al niño egoísta, oye, préstale juguete, no, no quiero prestarle, o sea, ahora mira eso en Sí. los adultos como también somos, tenemos nuestras tendencias. Ahora, por otro lado también están las experiencias, ¿no? Algunas muy positivas y otras, pues bueno, pues que nos marcan negativamente. Ahora, aunque puedan ser dolorosas, no implica que no puedan ser superadas.
Pero bueno, ahí sí depende de cada persona cómo quiere escribir su propia historia. ¿Quiero guardar rencor toda mi vida o arreglo esta cosa que tengo acá y me la quito definitivamente y me quito este peso, este veneno, este resentimiento y ya pues salgo adelante? Sea solo o pronto voy a donde un profesional, ¿sabes qué? Mira, llevo 20 años resentido con mi padre, ya quiero dejar de ser resentido con este man porque ya tiene cáncer, se va a morir y se me muere y se me pierde el sentido, o sea, de seguir resentido. O sea, así O sea sea, por... se Creo queda que con ese Benedetti odio decía, guardado allí y como se queda más Benedetti, molesto después porque no pudo expulsar nunca ese odio, o ya no tiene la persona para odiar ahí. claro, entonces Benedetti, creo que era Benedetti que decía, así sea por joder, sé feliz, por lo menos, ¿no? Y sí, por lo menos, así sea, por joder, ya, los ñaños, ya está. Bueno, o sea, interesante pues eso, porque hay como que todavía un debate por allí que se dice que no, que las personas nacen malas y la sociedad en el entorno donde crecen hacen que se vuelvan buenas o X cosas, o sea, entonces era como que muy debatible, pero o sea, es como tú dices, nosotros nacimos en medio de un caos y que la naturaleza como tal es un caos, entonces todos nosotros somos un caos y ya es como que mediante, no sé, la educación y nuestras conductas y, no sé, lo que florezca más en nosotros es lo que determinará qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando sea grande, pues. Sí, y ahora también hay otra cosa, ¿no? En la parte educativa, al menos acá en Ecuador, la cosa no ha cambiado mucho de los años 50 para acá. Bueno, algo ha cambiado, pero no mayormente. Porque hay gente que no debería estar en escuelas o colegios regulares, sino en colegios o escuelas que tienen que ser relativos al arte, porque no se hallan ahí, ellos tienen otras capacidades y que tienen que ser explotadas, tienen que ser exploradas también y puestas a su propio servicio, o sea, para que aprendan y así puedan salir adelante. O sea, de pronto no todos tienen que ser gerentes generales de una gran empresa o crear su propia corporación. No todos tienen que ser médicos o abogados. Habrá alguien que quiera ser pintor y que lo haga muy bien y, ¿por qué no? Aunque suene un poco romántico, quien quita pueda ganarse la vida con ello o por lo menos sacar para el mes. Porque hay que admitir por Mira, otro lado, cuando un hay, país no tiene mucho desarrollo, pues el arte tampoco está bien pagado, lamentablemente. mira, hay una frase que ahorita apoyando eso que dices, si juzga a un pez por su capacidad de trepar un árbol, él va a creer toda su vida que es un inútil. O Pues sea, sí, y apliquen eso mismo. Creo que no sé, la educación como nos las imparten está más o menos de la misma manera desde que se creó. Creo que por ahí en los años 20, en los años, no sé, por ahí en los 90, pero en los 1900, por ahí, no sé, que desde que se creó, o sea, es prácticamente como que la misma manera no sé, de recibir la clase en un aula y el mismo método de enseñanza y todas esas cosas. Y entonces he visto que hay muchos como que profesionales que terminan debatiendo eso y que dicen que es como un poco absurdo que evolucionó el Internet, evoluciona la salud, que evoluciona todo hasta nuestro método de transporte y todo eso, y la educación la sigan impartiendo y analizando de una misma manera. Y bueno, basando o sea, en eso, hay como que otros métodos de enseñanza, que por ejemplo, hay madres que ahorita, bueno, familias, padres, madres, que están utilizando un método de crianza que se llama el respetuoso, crianza respetuosa. También está la escuela, sí, escuelas Montessori. También hay otro método de estudio también, que o sea, ya van como que un poco más adaptados y actualizados a nuestra época. Pero eso ya son como cosas privadas y costosas que no todas las personas pueden permitirse. no, sí, sí. Yo recuerdo que alguna vez una amiga mía, ella es parvularia, ella quería especializarse en educación Montessori. Ella un poco me comentó el asunto, ¿no? Yo como no soy educador de niños, definitivamente. Yo la escuché, me pareció genial y dije, bueno, pilas, hazlo y crea tu propio instituto y cobra bien. Porque, en fin, educarte en esa metodología no creo que sea barato, porque tendrás que irte a otro No. país. O sea, y además que es como que prácticamente dedicarle, no sé, sí, en sí la educación como tal, para un profesor es difícil impartirla. Ahora, una educación especializada para cada alumno todavía es como el triple, no sé, o 10 veces más difícil impartirla para un profesor. Sí, no, definitivamente, al menos en los colegios de acá, pues tienes 30 40 estudiantes Claro. y son 30 con las subjetividades que tienes allí, que ver cómo haces tu trabajo. Y el trabajo No, de docente
no es nada fácil, sobre todo de niño, es todo un reto. No, Tienen toda mi admiración, pero en total. fin, yo sí digo, jamás seguiré, espero, no, jamás seguir sus pasos, porque no, admito, no tengo ese don, tengo otros dones, pero ese ahí con niños ahí sí que no. O sea, es difícil. Para mí los niños son muy bonitos, pero Son lindos, son lindos. de raticos y de lejitos. Porque, o sea, no quiero ser padre y tampoco quiero como que convivir todos los días con un niño. O sea, es como digo, es bonito los niños de ratico y de lejitos, pero de todos los días no me atrae mucho la idea. Pero bueno, ya cambiando ahorita el tema, quiero como que preguntarte otra cosa también. Por A ver, ejemplo, el psicólogo tiene la obligación por ejemplo, denunciar a un paciente que, por ejemplo, haya cometido un crimen. Esto me surge, no es que yo haya cometido un crimen o algo así, pero me surge es viendo una serie, Breaking Bad. Me imagino que si la habrás visto en algún momento, ¿no? O sí, sea, sí, bastante Breaking Bad, famosa. me la vi todita. Bueno, bueno, yo también, muy buena. Y estaba viéndome hace poco Better Call Saul, pero no me ha enganchado tanto como Breaking Bad. Es buena, pero no sé, no me ha enganchado tanto. Pero Yo sí bueno, me enganché bueno, con Better Call Saul. Me encantó ese personaje, el abogado Saul Goodman. bueno, tremenda, no sé, evolución del personaje también. O sea, en cuanto a actuación y el guión, me parece fenomenal. Eso sí, pero no sé, la serie como que no me ha tocado el corazón como para engancharme, no sé. Pero bueno, volviendo a eso de Breaking Bad, me hace mucho acuerdo a cómo terminó el estado de Jesse Pinkman y de Walter White, el señor White. Entonces recuerdo como que el señor, por ejemplo, la mujer del señor White, ahorita se me escapa el nombre, había Skyler. estado como que en un punto, había estado en un punto bastante, o sea, de confusión y de como de no aceptar lo que estaba ocurriendo, que incluso intentó una vez suicidarse en la misma piscina. Bueno, y ya ella sabía todas las cosas que había hecho el esposo y todo esto. Igualmente, Walter White o Jesse Pinkman, pues que Jesse también estuvo un tiempo donde incluso se puso como hasta a regalar el dinero y estaba como ya resignado a que se quería morir y además todos los traumas psicológicos que vivió cuando estuvo encerrado y todo eso. Entonces, un ejemplo, va Walter White o Jesse Pinkman a, a, a una terapia contigo y te relata todo esto, pero ponte tú unos 10 años más adelante, después de que hizo los hechos, y ya esta persona no hace nada, pero te dice que todos los días, todas las noches tiene pesadillas con esto, que no lo deja dormir, y él quiere como sanar eso. En tu obligación como psicólogo, ¿qué deberías hacer tú allí? Chuso, bueno, el papel lo que dice, ¿no? Ya sí, hay que ver la cuestión legal, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que prescriben? ¿Cuáles son los delitos que no prescriben? Y bueno, si el señor dice que ya no hace nada, en fin. Primero, enmarcarte en la parte legal. Cada país tiene su legislación. Si la legislación dice que los pecados, los crímenes de asesinatos o de comercio o narcotráfico, mejor dicho, no prescriben, desde el punto de vista legal le tocaría al psicólogo hacer una denuncia. Desde el punto de vista legal. O sea, vamos a la legalidad pura y dura. Ahora, es un caso bien interesante que me dice, ¿no? Un señor que se dedicaba a este negocio y que ahora ya no se dedica y que sigue vivo sobre todo porque ya no se dedica, o sea, o estás muerto o algo, o sea, aquí hay algo raro. Bueno, ya si la legislación te dice, bueno, prescribió esto, puedes atenderlo, sí. Ahora, yendo al punto humano, ya saliendo de la legislación pura y dura, eh, no digo que una persona no se pueda arrepentir y más vale que lo haga para crecer. Sin embargo, ¿cuál es la carga que también va a tener el psicólogo al tener una persona que hizo y deshizo en algún momento de su vida y quién quita que no pueda tener en un momento un chispazo de hacer y deshacer otra vez? Y en ese deshacer, pues, el psicólogo sabe demasiado en algún momento, así que también es un poco decir como psicólogo, bueno, hasta dónde llego, hasta dónde yo puedo atender a alguien, de hecho, hasta qué punto. Y decir, ok, hay psicólogos que dicen, por ejemplo, si me viene alguien con una persona que fue sexualmente violentada, yo no los atiendo porque yo no sé cómo atender eso. No tengo esa especialidad, esa experticia, lo daría a otra persona. Me viene una persona que
me trajeron una persona, mejor dicho, que tiene síntomas psicóticos. No, no tiene psicosis, yo lo mando de los psicólogos y que obviamente tiene que ir a un psiquiatra. Asimismo, si no te especializas en atender personas que fueron criminales o que lo son, mejor no ir. O sea, yo digo, los psicólogos que están al día de hoy trabajando en las cárceles, menudo trabajo, como dicen los españoles. O sea, es cosa seria, porque es saber demasiado. Y tú sabes que en la mafia sabes demasiado, es peligroso. Claro. O sea, entonces tremenda carga moral, ética, psicológica que carga un psicólogo que trate casos así especiales, Sí, ¿no? de hecho, te confieso algo. Hace unas semanas atrás, un contacto mío me manda un WhatsApp y me dice: Mira, Estefano, tú que eres psicólogo, si te interesa, ¿no? Están contratando psicólogos para atender en las cárceles. Y hace poco tiempo atrás hubo toda una revuelta en la cárcel. Y yo sí me dije: ¿qué precio tiene mi pellejo? Y dije: no, ni hablar. Solo dije muchas gracias y quieres una cola, un pedazo de sanduchito, le vendí algo y ya está. Y cambiamos el tema. No, pero sí, o sea, me imagino que debe ser bien pagado o tal vez hasta mal pagado, porque me imagino un sueldo mínimo, tal vez, no sé, pero es como que primero arriesgarse demasiado y segundo que si uno no quiere, por ejemplo, en mi caso, no quiero como que tener nada que ver con la cárcel, pues, o sea, me da miedo y no acometo ninguna acción como para llegar hasta ese punto. Y después por temas laborales tenga que estar allá metido, entonces es como que no sé, es raro, pues. Y eso, convivir todos los días con prácticamente el crimen, porque es eso. Si están Sí. allí, casi que el 90-80% son criminales. Entonces, prácticamente convivir a diario con el crimen, con criminales. De hecho, yo sí tuve compañeras y compañeros de trabajo o de estudios que trabajaron, para la redundancia, en cárceles. De hecho, ellos cuando me cuentan, me dicen que no, la experiencia fue bastante enriquecedora, me dicen. Bastante interesante, que de vez en cuando por ahí hay uno que otro motín por ahí. Y bueno, pues iba el sargento de la Policía Nacional o del Grupo de Intervención y Rescate o de Operaciones Especiales con todo su grupo, ¿no? Con Penal bastante, allí. sí, sí, para aplicar ciertos correctivos y vuelvan los chicos a estar otra vez alineados. Les hablaba con una voz paternal, me imagino. Me imagino. Bueno, o sea, pero sí, pues debe ser bastante difícil y bueno, muy valiente y como dices también, enriquecedor para la persona que haga eso. Bueno, ahorita que mencionas eso, me vino a la mente un caso bastante especial, que era Dorán Ángel Vargas. Ese no sé si alguna vez lo habrás escuchado. No, Ese no. creo que le decía el caníbal de los Andes, o no recuerdo muy bien cómo era que le decía. Bueno, Que en el los monstruo de años los 90. Andes. Sí, ese creo que. No, no, no. No, el monstruo de los Andes es otro que se violaba a niños y cosas así, ¿no? Sí, sí, ese estuvo, lo agarraron preso acá en Ecuador en su momento y Sí, sí. salió. O sea, bueno, sí, Salió. ese es otro tema también. Pero bueno, al que yo te estaba diciendo se llama Dorángel Vargas, él es venezolano. Y él Oh, por allí en los años 90 él prácticamente era un indigente. Bueno, sí, era un indigente. Y él comenzó como a asesinar y a comerse a otros indigentes. Pero la peculiaridad era que este personaje, no sé, esta persona, pues, sí. no reconocía como que eso era malo. O sea, él se comía a las personas e incluso le invitaba a los otros vagabundos y cosas así a que si querían caldo, que si querían, no sé, un pedazo de carne. Y por eso mismo fue que terminaron encontrando que él era el delincuente, porque ¿quién se iba a imaginar que era un indigente el que terminaba como que matando a todas estas personas, que eran hombres saludables? Porque solamente lo más curioso de todo era que sí habrá matado como a sus cuantas mujeres, pero él como que llegó a un punto y decía, no, mejor saben los hombres. Entonces terminó como que comiendo y matando a puros hombres, hombres deportistas y cosas así. Bueno, y el tipo cuando ya lo entrevistan y toda la cosa, que le ponen como un psicólogo para ver por qué había hecho todas estas cosas y eso, él no se sentía para nada culpable. Y le preguntabas que por qué lo había hecho y él decía, no, bueno, porque tenía hambre, pues y tenía que comer, no me iba a quedar sin hambre y cosas así como que si fuese un niño el que estuviese contando estas cosas. Entonces, me parece como que bastante interesante eso que menciona, que estar en una cárcel puede ser bastante enriquecedor, como a la misma vez perturbante, pues, pero puede ser bastante enriquecedor desde un punto de vista, no sé,
de, Científico. de sí, exacto, un punto de vista científico puede ser bastante enriquecedor ver cómo es la sociología de un asesino o de una persona así, pues. Sí, sí, sí. Es cosa tremenda. Y Bueno, sí, eso. ajá, bueno. Y también ahorita que me acuerdo de ese tipo, también me viene a la mente una película donde sale Leonardo DiCaprio, que es La Isla Siniestra. Sí, No me me la, imagino no me la he visto que, esa, ¿sabes? no, bueno, esa es buenísima. Coño, te quería mencionar un poco acerca de la película, pero siento que voy a terminar como que un spoiler y te voy a dañar toda la película. Pero, o sea, es curioso porque tengo algunos amigos psicólogos y siempre recomiendan esa película, La Isla Siniestra. Porque, o sea, como aborda la psicología me parece fenomenal. Y Mr. Robot, ¿has visto Mr. Robot? Mr. Robot. ¿Es Yo Robot con Will Smith o es otra? No, 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 no. Ese también se le dice como que no, 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 ese es otra. Mr. Robo es con el chico ese que hizo el de Queen. Oh, ya. ¿No? No, 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 no he visto la peli. Bueno, es una serie, o sea, y te Vale. la recomiendo también buenísima, porque aparte de como que presentar una situación como distópica, un futuro así como que bastante radical, cosas así, bueno, aborda el tema del hackeo, la informática, todo eso, pero aparte aborda un tema psicológico, o sea, que me parece también bastante increíble como todo el guión, son 5 temporadas, pero como todo el guión hace que se desenvuelva en lo último, o sea, me parece increíble, entonces tienes que verla. No te cuento de más porque no sé contar una sinopsis, termino como que contando spoiler completamente, entonces como que no es bueno, pues. Sí. O Hay, hay sea, una te pe- pierdes el tiempo. hay una película que yo me vi hace un tiempito atrás, creo que es de los 90 inicio del 2000. En inglés se llama The Unsaid, en español traducido significa lo no dicho. Ahora, la traducción que le dieron es otra, no me acuerdo, pero puedes buscar The Unsaid, lo no dicho. Esta película es bien interesante. Trata de un psicólogo que un día, pues así, todo iba todo bien, y un día, pues su hijo se suicida, básicamente. El hijo de él se suicida. A partir de ahí, pues la vida de él cambia, no es para menos, y deja de ser terapeuta y más bien comienza a escribir libros. Y como es un psicólogo reconocido, pues la gente compra los libros como papa caliente y se los lee y la gente pues agradecido por sus libros. Después aparece una antigua alumna de él y le dice que mira, tengo un caso, estoy trabajando acá en una casa hogar, pero tengo un caso que el muchacho no me colabora y creo que tú puedes ayudar. El tipo al principio no quiso, pero finalmente accede. Entonces se ve que el chico pues es bastante inteligente, bastante interesante y que también pues este terapeuta tiene su experticia, sabe cómo poco a poco llegarle y cómo poco el chico comienza también de a poquito revelar algunas cosas. ¿Para qué? Para que pueda hacer terapia, porque había una cuestión, este chico ya mismo cumplía los 18 años y salía de la casa hogar y hasta ahí pues todos los informes del chico eran positivos, o sea, se portaba bien, todo eso pero era como que, a ver, ¿cómo es que se porta bien aquí? La historia de él pasa de que el papá mató a la mamá, básicamente. Entonces dije, algo chévere que te portes bien, pero no hemos hablado de ese tema y cuando hablamos del tema lo esquivas y, o sea, está claro que tiene una resistencia. Entonces, por eso lo llama la alumna, la exalumna, perdón. Y comienza ahí a desenvolverse. De ahí hay todo un drama, ¿no? Un drama tipo hollywoodense, ¿no? Pues que el psicólogo tiene a su hija, que es adolescente, este chico, coincidencias de la vida, conoce a la chica, empiezan a salir, el papá no sabía, y bueno, ahí se comienza a hacer todo un nudo bien interesante, y también ocurre que el chico, el señor, pues el psicólogo, comienza a tener una contratransferencia no tan saludable con el paciente, con este chiquillo, porque comienza a verlo como a su hijo que falleció. Y de hecho se pareció un poquito al actor del hijo. Era importante eso. Y ahí comienza otro nudo muy interesante desde el punto de vista psicológico, técnico, ético, todo eso. Hasta ahí te hago la sinopsis para que te quede con las ganas, porque la cosa es cómo, aquí hay todo un nudo y ahí ese nudo ahí cómo se va desenvolviendo. Obviamente Hollywood no te va a decepcionar porque va a poner algunas cosas medias estrambóticas, entretenidas,
Pero más allá de eso, también cómo poco a poco se van descubriendo algunas cosas. O sea, las preguntas a resolver sería, ¿qué pasó con el hijo del psicólogo? ¿Por qué se suicidó? ¿Qué pasó con el papá? ¿Por qué el papá de este chiquillo mató a la mamá? O sea, porque hasta ahí se veía que no era un asesino serial, era un señor que trabajaba y ya está, y era, ups, un día la mató. ¿Ok? Y sobre todo que el chiquillo fue por ahí algo testigo del asunto, ¿no? Entonces, imagínate, fue testigo y que el chico esté como si nada llama la atención. Y bueno, esas son las preguntas a resolver y es guau, hay un nuevo interesante. Chécalo. Eres buen vendedor, porque sí la quiero ver ahora. Mira, ahorita que mencionas así, donde esa que como que bloquea la mente y todo eso, me hace recordar también bastante a lo que es la película Fragmentado. Sí, la llegaste a ver, ¿no? Esa sí la Bueno, vi. Me vi todas, esa como que, o sea, sí, son tres entre personajes, ¿no? Click, Fragmentado y Glass, esas son las tres. Las tres me Bueno, la vi, esa sí. bueno, y es interesante, pues como que se hace un alter ego y bueno, lo curioso también de que obviamente eso no lo abordan en ese tema, en esa película, pero estos alter egos son bastante curiosos, porque incluso puede que termines hablando en otro idioma, el cual tú como persona natural, normal, no lo conoces. Entonces es como bastante complejo y también como esos mismos alter egos te terminan protegiendo de esos, como esos traumas de la infancia. Por ejemplo, mencionemos bueno, volviendo a Mr. Robo, ahí el tipo tuvo un problema en la infancia, o sea, un trauma en la infancia que no te voy a decir cuál es para que como que te hagas una mente cuando veas la película. ¿Ya, ya? Bueno, y en este tiempo él se crea a otro personaje. Y ese otro personaje como que lo controla, le dice qué es lo que hacer y él lo ve como una persona real. Él habla con esa persona y todo eso. Y se va creando, o sea, llega hasta una cierta edad adulta donde él no se recuerda de nada. Y ya después que termina hablando con la psicóloga, es que él se acuerda de ese momento traumático. Pero lo que me pareció como curioso y increíble en todo, en cómo se llevó el guión, es eso. Es como el alter ego, como lo explican también, o como lo abordan también, de que es real, pues, o sea, hace sentir de que es un problema psicológico real el cual se está tratando en la película. Y es eso, pues, de que el alter ego, he mencionado tanto el alter ego que ya he perdido la cuenta de cuántas veces lo he dicho en este corto periodo de tiempo, pero bueno, o sea, el alter ego, pues, es como eso, es como una Un capa de rollo. defensa. Sí, o sea, pero a la misma vez no sé por qué, pero me parece tan increíble eso, que como te dije, puedes hasta terminar hablando otro idioma o siendo una persona completamente distinta, todo, no sé, simplemente a través de un trauma que crees eso. Y el Sí, cerebro también es tan misterioso e increíble. sí, de hecho, al menos en Fragmentado, que esa sí me la vi, Mr. Robot no todavía, el trastorno se llama trastorno disociativo de la personalidad. Se supone que nosotros, nuestra personalidad es más, por decir una forma, espero que no me pinchen mis colegas, es una sola cosa, por decirlo así, ¿ya? Eh, es una unidad, punto. Es una unidad. Entonces tú, aunque eres niño, eres adolescente, eres adulto, paradójicamente, sigues siendo el mismo, pero a la vez eres diferente. Es la experiencia de todos. Pero, ¿qué ocurre con el trastorno disociativo? Esta personalidad que debe ser una unidad, le pasa que, obviamente, primero tuvo que haber un trauma pero de madres, bien fuerte. Y segundo, pues los recursos psicológicos del sujeto no pudieron hacer frente de la mejor manera, si es que existe una mejor manera ante un trauma psicológico definitivamente, eh, lo que hace la psique, la que hace todo esto, en lugar de ser uno, comienza a dividirse. Y es una forma de protección ante el ambiente o ante situaciones que pueden ser dañinas. Y ahí comienzan a ver como fragmentado, que aparecía que era el niño chiquito, así que hacía como rapero. Después aparecía el adulto que era muy, un poquito obsesivo con los lentes. Después aparecía La Patrice. señora, sí, O sea, Patricia, la popular Patricia, sí, y de ahí también salía el monstruo, ¿no? El más todo así. la bestia.
Ajá, y salía el que iba a consulta, ¿no? Que era era un tipo que artista, sensible y que como que todo iba bien y que era consciente que había otras ahí personalidades, por decir una forma, otras personalidades ahí que lo estaban fastidiando. Y este trastorno, pues, en- hay que ir, esto no solamente con un psicólogo, esta iría con un equipo de colegiados a tratar esto porque menuda cosa. Y no solamente solito, sino también con la familia para poder ver qué se puede hacer. De hecho, hay personas, no puedo hablar aquí en Ecuador, pero hay documentales, ¿no?, que he visto en Estados Unidos, que tranquilamente, entre comillas, han logrado salir adelante con dificultades, definitivamente. Hasta tienen su título universitario, todo eso. Pero, o sea, sí se puede salir adelante. Pero ten en cuenta que ante esta situación que tienes, va a requerir un esfuerzo no solo tuyo, no solo tu familia, incluso ya poniéndome, eh, yendo a la parte social y económica, política y financiera, el Estado tiene que velar también en parte, ¿no? Dar la facilidad, es lo que quiero decir, para que el ciudadano pueda acceder de la forma más simple o fácil a los servicios de salud y pueda salir adelante. En cambio, en fragmentado, pues, de hecho, él no iba a un servicio de salud pública, él iba a privado, podía hacerlo y me parece bien, pero finalmente emergió la personalidad y todo se fue al traste, definitivamente. Pero sí, esto tiene un nombre y ocurre porque hubo un episodio traumático muy grande. Ahora, ojo, no todas las personas que han pasado por asuntos traumáticos necesariamente desarrollan un trastorno disociativo de la personalidad. Hay otras que un estrés postraumático, que es como, entre comillas, lo más común, y de ahí con eso partimos con ansiedad, depresión, que no son cosas menores. Pero ya entrar en un disociativo personal ya estamos hablando de ligas mayores ahí. O sea, son las grandes ligas de la psicología. De, Entonces, como dices, no de se puede, trastornos. prácticamente no se puede tratar en una sola persona. Necesitas un equipo de varias personas, ¿no? Me imagino psicólogos, psiquiatra y qué otros. Trabajador social. O sea, entonces, me imagino que una persona de bajos recursos se le haría como demasiado complicado asumir un problema de esos, ¿no? Claro, en un país ideal donde nuestros impuestos sean usados para mejorar la salud pública y la educación pública y la seguridad social, podría ir tranquilamente. Pero bueno, Eso no aplica para Latinoamérica. eh, sí, sí, siguiente tema. Mira, una cosa que también me pareció bastante curioso, que esto me lo mencionó así Dioximar de algo que leyó, fue que las mujeres para tratarlas psicológicamente se abordan de un tema de una manera totalmente distinta. E incluso para el diagnosticar a una mujer con autismo es demasiado complejo o muy difícil. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ya, ok, bueno, aquí yo no soy especialista, por ejemplo, en autismo. De hecho, alguna vez me llamó un paciente mío, un adulto, que me dijo, quiero que trates a mi hijo. Él ha ido a tratamiento porque él tiene autismo. Ha ido a tratamiento y él está bien, pero lo suyo no tiene que ver con autismo, tiene que ver con ansiedad, algo así tiene que ver. Y le dije, mira, mi experticia no está en tratar eh, pacientes con autismo o, aunque vengan con otra problemática, tratar pacientes, aunque tengan ansiedad o depresión, qué sé yo, y tengan autismo. Así que ahí lo mandé donde una colega que ella sí, con niños autistas, ella sí, pues es su vocación, le fascina, le encanta, lo hace bien además, y ya está. Pero sí, ahora, igual la pregunta es válida. Definitivamente, a ver, cerebralmente hablando, los hombres somos distintos a las mujeres. Una diferencia que no es que el uno es mejor o peor, simplemente somos diferentes y ya a partir de ahí eh, hay que ir viendo las cosas de un punto de vista distinto. Hablando de generalidades, aunque quizás terminen estereotipos y si por aquí lo veo alguna feminista, alguna aliada y me quiera linchar, solo veo de generalidades y hay excepciones a la regla, pero generalmente los hombres cuando hablan de un problema es, oye, me pasa esto desde hace cuánto tiempo y no sé qué hacer, por favor ayúdame. Va más o menos con la idea.
algo con la idea. En cambio, generalmente cuando vienen las mujeres a consulta, hay hombres que, ojo, se me llevan toda la hora hablando, pero generalmente se me llevan menos. En cambio, generalmente las pacientes mujeres que he tenido, toda la hora ellas están hablando y muy poca, al menos en la primera sesión, me toca hacer pocas intervenciones porque ella lo que necesita es hablar. Habla, habla, habla y bueno, pues ahí igual voy a decir una que otra intervención importante. Pero generalmente para el alma masculina es, bueno, hay un problema, ¿cuál es la solución? Ahí vamos. Y si no hay solución, ñaño, aprende a vivir con esa movida, porque ya es una condición, se acabó. En cambio, con la mujer es distinto. Muchas veces al principio lo que buscan es ser escuchadas y sentirse comprendidas. O por lo menos no juzgadas y con eso ya se gana bastante, créeme. Tú sabes que hace poco estaba viendo un video, algo así, era como un documental sobre lo que eran por ejemplo, un documental sobre la Sayona o la Llorona. No sé, me imagino alguna vez habrás escuchado algo así. La Llorona sí. Bueno, es casi lo mismo la Sayona, solamente que con otro nombre, pero es prácticamente la misma historia. Bueno, La una llora como ecuatoriana, la otra llora como venezolana, ¿qué? sí, prácticamente, no La otra es sé, es lo mismo. concha el chico. Porque de hecho en Venezuela existe la Sayona y la Llorona, existen las dos. Ah, O sea, caramba. es como que el multiverso de los espíritus allí. Ah, chuta, el multiverso de la Llorona. Entonces, en ese documental, que es muy profesional el tipo, ahorita Luis Olavarrieta, o sea, es como un periodista muy reconocido en Venezuela. Bueno, y en ese allí habían unos profesionales que eran de las leyes, pues, y estaban como intentando explicar ese caso de que esta mujer que mató a los hijos porque se sentía como molesta con no, con el esposo, que había estado con otras mujeres, que esto, que lo otro. Entonces, allí esa profesional terminó diciendo algo y ella era una misma mujer. Entonces, ella decía que en el casi que 90% de los casos donde había tratado a mujeres, las mujeres terminaban como que intentando inculpar a otras personas diciendo que lo que me ocurrió o lo que me pasó o no sé, yo terminé realizando esto fue porque o la otra persona me condicionó a eso y no porque yo no, lo tomé como una decisión. Entonces ocurre como muy diferente a los hombres. A los hombres se le como dictamina directamente que tú tienes la culpa porque tú quisiste hacer eso. En cambio, con las mujeres busca como que de que algo fue la que lo motivó a eso. Entonces siempre o sea, en la misma frase que dijiste ahorita, sin sonar como machista o como que veo como a la mujer menor, pues, pero a la mujer siempre como que se le ve que es víctima y no como victimaria. Bueno, en general hay una cuestión social que dentro de la estadística, si se quiere, tienen razón, ¿no? Creo que muchas mujeres a través de siglos, milenios, excepto en épocas que hubo matriarcado, pero ahí cuando es patriarcado, pues sí, las mujeres han sido víctimas. Así de Sí. simple, ¿no? Eh, Ahora, no implica que no haya mujeres victimarias, las hay, Dios mío santo, sabes quién pueda. Y sí, a ver, eh, voy a poner un caso así para que se comprenda algo, el mensaje que quiero dar. Resulta que una vez llegó una parejita a mi consulta y resulta que el hombre, en este caso, tenía una situación que a nivel sexual no funcionaba. Y el hombre era joven, tenía sus 23 años, o sea, no es que era octogenario, donde el señor, pues vaya, pues, consuma una pastillita por ahí, pues, ¿no? Para que le ayude, salga a caminar, ¿no? Era un hombre joven, saludable. Y de pronto, pues, el hombre no lograba conseguir la erección y si la lograba, pues, eyaculaba muy pronto. Entonces la dama en cuestión era como es que, chuta, ¿y ahora? O sea, te amo mucho y ahora, pero ¿qué está pasando? O sea, ella en su mente, quiero entender qué está pasando. Entonces, el hombre estaba obviamente ante esta situación emocionalmente devastado, en su masculinidad devastado también. O sea, ¿cómo es posible? Algo tan simple de hacer no puedo hacerlo. ¿Qué está pasando acá? Y un momento ya la enamorada ya se molestó, pues le dijo, ¿qué está pasando? O sea, quiero que me expliques qué está pasando. No, ya sé qué es lo que pasa. Es que yo no te gusto, tú no me deseas. Por eso es que pasa esto. Y lo haces por pena. Y el hombre se queda así como que, no, 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 no. Aguanta, no es así la movida.
No, o sea, le intenté explicar y ella, no, es que tú estás conmigo por pena, o sea, ella armó otra historia a partir de un hecho. De hecho, ella, vamos a decir de otra forma, para que no nos linchen, ella hizo una construcción de los hechos diferente, en la cual el hombre era un desgraciado, la hacía sentir mal a ella. Y el hombre Cuando ya en venía, realidad era el hombre. claro, quien tenía la dificultad era el hombre. Y él sí dijo en la consulta, no, a ver, el psicólogo, el de la dificultad soy yo. Mírenla a ella. Y yo, es que la miro, ya. Es una guapa, de hecho, una chica muy guapa, ¿no? Guapísima, ¿no? Sí, una mujer muy guapa, su señora, usted es muy guapa, por amor a Dios. O sea, él dice, de que la quiero, la amo y que la deseo y que quiero, si te agarro, te parto en ocho, bueno, como dice Yayo en sus canciones El Cuarto Obrero, el video match. Pero, mire, yo soy el problema acá, yo soy el problema. Y yo le dije, bueno, ya vamos a ver contigo tu situación y tengo que hablar con ella, ¿no? Porque ella ha hecho una construcción de los hechos en la cual hace que el hombre, primero que el hombre ya llevaba una carga emocional negativa, ahora ella ahora llevaba otra carga, que era la de, eh, ahora me hace Li- sentir fea. Y Era como que lidiar con la pareja también, aparte de sus problemas, ahora lidiar con que lo estuviesen viendo como que él era el atacante, cuando él simplemente era como claro, que, claro, pasa esto y me siento fea, la culpa es tuya. Y, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, ya hablo con el chico, ¿no? Y bueno, ya hablamos, la tarea, vaya para allá. Ahora, hablé con ella porque ella estaba afectada. Ella crea esta construcción no de loca, sino porque emocionalmente ella estaba afectada. Y a ella le fui explicando, ¿no? Toda la situación que pasó. Y le dije, mire, en este tratamiento que vamos a empezar con su enamorado, usted va a ser de vital ayuda aquí. Y de verdad, como su enamorado bien dice, usted es una mujer muy guapa, muy linda, muy bella, y tenemos que ponernos nosotros en aliarnos con su belleza, además de con todos los atributos que usted tiene que hacen que este hombre la ame. Pero vamos ahorita a aliarnos sobre todo con la belleza porque queremos es que este hombre pueda expresar su deseo sexual. Entonces ya le hice todo esta introducción y todo lo demás, ella ya se fue más tranquila y ya no se fue pensando que ella era una mujer fea, sino que ella era una mujer bonita, pero que resulta que su enamorado tiene una situación. Le expliqué a ella también la situación, ¿no? Y después les hablo a los dos acerca de la tarea, ¿no? Y la tarea era bien chistosa. La voy a decir nomás porque no hay problema, porque si es que aquí hay hombres que nos van a escuchar, ¿no? Hay hombres que por aquí eh, tienen alguna situación y hacen la tarea. Si les va bien, chévere, pero más allá de la tarea es lo que pasa antes de la tarea, que es lo más chévere de todo. Ahí está todo el caldo. Pero bueno, toda la troncha, decimos en Ecuador. La tarea era, a ver chicos, ustedes van a hacer una guerra de caricias. Van a llegar en la noche, en la casa, se van a desnudar y ustedes van a conversar desnudos, se van a acariciar, besar, pero la penetración queda prohibida. En cero penetración, no quiero que haya sexo, que no haya coito. Coito prohibido. Y me quedan viendo con una cara, Dios mío santo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la movida? No sé si háganlo así, como yo les digo. Se fueron así un poco consternados. A la siguiente semana pues llegan entre sonrisas y como que un poquito culpables. Y yo, a ver, ¿qué ha pasado? Es que hicimos mala tarea. ¿Cómo es eso? Es que usted nos dijo que nos toquemos, nos besemos, pero que no tengamos sexo. Y eso fue lo que más hubo. Y yo le digo, bueno, no, y qué tal la calidad? Y ahí fueron diciendo, al principio se logró la erección, después se logró penetrar, después se logró 1 minuto, 2 minutos, después me fui de largo, que ya la pobre tuvo que pedir medio tiempo porque estaba cansada, tenía que tomar agua, en fin, la tuve que rehidratar con suero a la pobre. Le dije, excelente, han hecho bien la tarea. La tarea era tal cual así, porque el deseo se da gracias a la prohibición. Punto. Entonces, bueno, así terminó un poco el caso, fueron unas 5 sesiones nomás. A lo que quería llegar era que culturalmente, en fin, Dios sabe cuál sea la explicación, pero suele ocurrir mucho esto. En alguna situación de pareja, para poner el ejemplo, muchas mujeres parecen ser
que son autorreferenciales. Es decir, no es que el hombre tiene un problema, que de hecho lo tiene. No, no, es que finalmente yo soy la culpable, yo llevo la culpa, o peor aún, el caso de acá es, ante este mal performance tuyo, pues me siento fea. O sea, es una conclusión tremenda. Tarjeta roja, o sea, hay mucha autorreferencia. Y sí, muchas mujeres tienen que trabajar en eso porque no necesitan llevar culpas por gusto, solo llevar la responsabilidad propia de los actos que han hecho, más nada, como todo ser humano, y, ser, y ir trabajando para ser menos autorreferenciales porque más sufren con eso. Totalmente. Y más sufrimos también, porque aparte de eso, de ese consejo que le das como a las mujeres, también es como un consejo en general para todos, porque muchas veces nosotros tomamos cargas y queremos llevar cargas que aunque sabemos que están malas, nos cuesta soltarlas. Sí, claro que sí, por Bueno, supuesto. yo creo que hasta acá ha sido una conversación bastante entretenida, pero antes de despedirnos, Estefano, quisiera como que dejaras un mensaje a la sociedad, un consejo para la juventud, para la vejez, no sé, algunas palabras que sean como alentadoras. Bueno, este consejo no es mío, sino que por ahí lo vi en internet y me encantó mucho. Se le preguntó así a ancianos que estaban en los asilos ya ahí pasando su vida, ¿qué consejos le dan a los jóvenes? Jóvenes de 20, 30, 40 años, qué sé yo, ellos de octogenarios. Y ellos dijeron, vivan. La juventud dura lo que tiene que durar. Después de eso, ya nos ves. Vive y disfruta. Ser responsable también por amor a Dios, pero sobre todo vive y disfruta. Que si hiciste algo mal y te caes, pues te arrepientes, aprendes, te levantas y sigues. ¿Ok? Y eso, para los jóvenes. Y para los que no somos tan jóvenes, sigamos viviendo, que la vida sigue siendo chévere. Y así mismo, como Y que dice, la vida, dice Andrés Calamaro, no es la primera vez que vuelvo a empezar, así que si tienes que volver a empezar, empieza. Va a ser doloroso, sí, pero tienes la experiencia que no tenías antes. bueno, y también una como para acompañar o nutrir más eso. En un año o dentro de un año habremos querido haber empezado hoy. Pues sí, pues sí. Sí. Bueno, un placer haberte tenido acá, Estefano. Ha sido una conversación bastante nutrida. Se nos pasó la hora Sí, sí, rapidito. sí, O sea, y sí. que incluso yo pensé que tal vez no llegábamos hasta la hora. Yo dije, no. Y había otros temas más que íbamos a tocar, pero ya no da el tiempo. Pues en otra ocasión espero volverte a tener por acá y podamos tocar esos otros temas que ahora no tocamos. Pensaste que íbamos a llegar a la hora, no me tenías fe. Sí, Bueno, sí, Estefano, entonces, con gusto, en otra ocasión, pues me avisas y aquí estoy. bueno, un placer y bueno, hasta una próxima.